Eso, ya se está grabando, ¿no? De todas maneras, eres Vázquez, ¿no? Sí, Vázquez, licenciado. Vázquez Jesús. Todos los demás tienen falta. Pero, Licenciado, se ha suspendido, ¿no? Las actividades de la escuela. no sé, ¿a qué día he ido a la universidad? He ido el lunes, pues he ido. Y la ingeniera me dijo de que sí había algunas actividades, pero no sé si se ha suspendido, la verdad. Solo sé que hay una reunión el día sábado. Hay una pequeña reunión, Sí. nos han mandado dos o tres comunicados, uno que lo he pasado al grupo. Es Ah, justamente, ¿no?, sí. para que prendan las cámaras, nos están obligando en ese aspecto, especialmente los que estamos con lo del, lo del virtual, ¿no? Ah, Y el sí. otro es para la reunión. Es que tengo entendido que hay algunos docentes que no han subido su material de apoyo a la plataforma, porque la última reunión que hemos tenido, justamente eso nos han reclamado, ¿no? Nos han dicho, ¿cómo no van a subir su material de apoyo? Los estudiantes necesitan el material para estudiar y demás. Entonces, mmm, para eso creo que es una capacitación para manejo de plataformas, digamos, que nos van a dar el día sábado. Pero lo malo es que no voy a poder asistir yo. Sábado yo trabajo todo el día. Ah, Tengo sí. 6 cursos. 6 cursos tengo el sábado. Y además soy coordinador. Entonces, no voy a asistir. De todas maneras, eh, Chávez, buenas noches. Eh, Prende tu camarita, ¿no? Y de todas maneras, yo tengo bastante conocimiento con este aspecto de manejo de plataformas. Tengo bastante conocimiento. He tomado un curso especial. ¿Cómo estás? Me alegro verte. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. He tomado un cursito más o menos de manejo de plataformas. No, y no solamente manejo esta, yo manejo la Teams, Zoom, obviamente, manejo también el Classroom, después el Teacher Kit, después el Canvas, y varias plataformas. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con el Teams, ahora con ustedes con el Zoom, con el Classroom también estoy trabajando. El Teacher Kit nunca la he trabajado, pero es muy interesante. Es mucho mejor que estas plataformas, que no es conocida, digamos. Es especial siempre para Plata- las que es Plataforma americana, ¿eh? americanas, americanas. Buena, muy buena. Pero como te digo, no es muy conocida. En este ámbito, por ejemplo, nosotros no es muy conocida, pero es muy buena esa plataforma. Después, ¿cuál más? Había otra que manejaba que se me ha olvidado. ¿Saben manejar el Aurora? Ese es un 3D. Un Ah, test sí. así que es brutal. Puta, linda plataforma es. Una plataforma 3D. Eh, ¿Qué se llama? Las imágenes, por ejemplo, que compartes, las compartes en 3D. Es como si estuvieras, por decirte, a ver si te pongo un ejemplo en el caso de, no sé, si hablamos los planetas, digamos. O sea, yo de Ya. aquí desde mi computadora les comparto ustedes, y es como si ustedes estuvieran viendo ahí así, aquí encima, digamos, aquí la planeta girando. Pues sí, vean, muy, muy rica esa plataforma, Aurora. Y habitualmente también lo utilizan para presentaciones, para defensa de tesis, para eso también usan. Claro que es de paga, digamos, ¿no? Les cuesta carito, pero puta, súper, pues haces todo ahí, magia, es como eso, totalmente, puedes hacer cualquier cosa ahí. Muy, muy rica es esa plataforma. Esa la he manejado 2 veces nomás. Es muy cara también pues, manejar esa plataforma. Tienes que comprar la licencia, no, no es así más. Ah, sí. Tienes que comprarla. Bien, bueno, solamente son dos, ya te he puesto presente, querido. Seguramente van a estar entrando. Ganaremos tiempo. Habitualmente los jueves siempre vemos videitos. Hoy día tenemos que avanzar la unidad 8. Esta unidad 8 es prácticamente igual extensa como las 7. Yo creo que nos va a tomar por lo menos unas 3 clases igual. En realidad, esta unidad 8, me acuerdo que está bien trabajada. Casi cada diapositiva tiene un video de explicación. Obviamente, aparte de lo que yo les explico, ¿no? Es que es muy extensa, creo que son casi 18 láminas. Sí, 18 presentaciones, es harta. Aquí prácticamente ya vamos a hablar de la extinción, de la creación, extinción
de los estados y los gobiernos también, de tipos de gobierno. Ya hemos ido viendo parte por parte, pero esto ya es más específico, ¿no? Y aparte vamos a ver también varios teóricos, en este caso Platón, Cicerón, Montesquieu, vamos a ir viendo, vamos a ir detallando, eh, son los que han escrito prácticamente acerca de los gobiernos y también acerca de los estados. Entonces, les compartiré las presentaciones. ¿Dónde estamos ahora? Este es, ¿no? Ahí está. Unidad 8, formación, modificación y extinción de los estados. ¿No? Hay varias formas de modificar los estados. Uno es por prácticamente cuando se modifica uno de los elementos de los estados. Uno de los elementos de los estados. Ahí se modifica, ¿no? Esa es la forma de modificar a un estado. Ahí la pregunta para los dos chicos. En este caso, el Chávez no debe saber todavía, ¿no? O si es que has accedido a la plataforma, en la plataforma está. Pero Jesús, tú debes saber cuáles son los elementos del Estado. Para modificar un Estado, obviamente tenemos que modificar cualquier elemento de esos 4 que tenemos. Habíamos dicho, ¿no? En un principio solamente eran 3, de han ido creciendo a 4 y ahora son 5. ¿Cuáles serían los elementos, querido Jesús? Y el orden, no recuerdo, es soberanía, Ya, está bien, es no importa el orden. población, territorio. Ya, territorio. Falta uno más. 2 me has El dicho. gobierno. En realidad son, ¿no? El gobierno, la población, el territorio, ¿eh? Territorio. Y la Y soberanía. la soberanía es la quinta que se ha aumentado, ¿no? Pero la cuarta es prácticamente la norma, en este caso la constitución política del Estado. Esos 4 elementos, la quinta todavía está en vigencia, pero no la toma muy en cuenta, ¿no? Pero esas 4 sí o sí, esas 4 sí se toman, ¿no? Vuelvo a repetirlas. Población, la población es prácticamente, ¿no? El Estado mismo, ¿no? Después viene el territorio, viene la norma y el gobierno. Esos 4 elementos. Y después la soberanía. En un principio solamente eran 3. Era la población, el territorio y el gobierno. Después ha aumentado ya la norma, las constituciones. Y después, ahora ya, ¿no? En estos tiempos contemporáneos, se ha implementado lo que es la soberanía. Entonces, para modificar un Estado, cualquiera de estos elementos se tiene que modificar. En el caso de la soberanía, hablando de lo último, de la soberanía, para que prácticamente un Estado se modifique, lo que se tiene que hacer es quebrantar la soberanía. En este caso, invasión, ¿no? Así, palabras claras. Invasión de cualquier otro Estado en nuestro Estado. ¿No ven? Y si nos ponemos a hacer un poquito de análisis, ¿se acuerdan que les he dicho y les he invitado a que puedan leer el Plan Alpaca, que es una tesis justamente escrita por nuestro querido y difunto que ha pasado a las carnes frías, al reino de las carnes frías, en este caso Augusto Pinochet, chileno? Él prácticamente ha intentado modificar nuestro Estado. O sea, esa tesis, justamente, no sé quién me decía, me acuerdo de las primeras clases, me decía, ¿no? Vamos a ver, y ahora quisiera verlo con un poquito más de profundidad, ¿no? Es prácticamente esa tesis, ahí en esa tesis, prácticamente ya estaba está el mapa, porque está en el libro, está el mapa de nuestro país dividido. La nación Camba, por ejemplo, que nuestros hermanos cruceños por un tiempo estaban, y ahora más o menos que parecería que estuvieran queriendo volver a poner en boga, en ese tiempo, en 1971, años 70, en el momento que estaban prácticamente en golpe de Estado, tanto en Bolivia como también allá en Chile, Augusto Pinochet prácticamente ya había creado la media luna. En su tesis, en su libro de tesis, o sea, en la defensa de su tesis doctoral, está la media luna, está el mapa, ya dividido, modificado. Por un lado está la parte del sur, en este caso estaría Santa Cruz, Benipando, Sucre,
por ese lado. Tarija también está incluido. Por este lado, otro lado, está La Paz, Potosí, Oruro. En el medio queda Cochabamba. Esa partecita es muy importante analizarla, no los quieran a nuestros amigos cochalos, ¿no? Pero ahí está flotante Cochabamba. Pero prácticamente en esa modificación del territorio que quiso hacer nuestro amigo Augusto Pinochet, ¿no? Ha querido modificar justamente un elemento del Estado, que sería el territorio. Y cuando el 2006 prácticamente nuestros hermanos cruceños decían, ¿no? La nación Camba, se han basado prácticamente en este elemento, en la modificación del territorio, y prácticamente han copiado la idea de Augusto Pinochet. O sea, tampoco ha sido, digamos, muy pensado por los amigos cruceños, ¿no? No tengo nada contra los cruceños, ¿no? Pero ahí está. Eso es un buen ejemplo para entender la modificación de los estados. ¿Sí? Es una forma para modificar un estado, es prácticamente modificar un elemento del estado. Otro en este caso podríamos decir el gobierno, ¿no? El gobierno. Sabemos que nuestro estado tiene 3 niveles de gobierno, ¿no? El central, el departamental y el municipal. Sabemos eso claramente, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si en este caso nuestro gobernador hermano, hablando siempre de los cruceñitos que siempre son un poco regionalistas, ¿no? No tengo nada en contra, vuelvo a repetir con ellos, pero los usaremos de ejemplo, pues aquí nos sirve para analizar y hacer ciencia, porque analizándolos estamos haciendo ciencia, ¿no? En este caso, ¿qué pasaría para modificar el Estado? Modificar su gobierno, ¿no? Tratar de que el gobierno, que en este caso es departamental y en realidad está queriendo tomar atribuciones del gobierno central, y declararse como ya, ¿no? Decir, gobierno, ya no departamento, sino es gobierno del Estado en este caso, Nación Camba. Estaría modificando un elemento, el movimiento gobierno, y se estaría declarando prácticamente como gobierno de un Estado, de una nación. Ahí está una modificación de Estado también, ¿no? Pero obviamente estarías rompiendo, quebrando nuestra constitución política del Estado. ¿Quiénes saltarían ahí en la defensa? El Tribunal Constitucional, que es el único encargado prácticamente de hacer prevalecer, de hacer respetar esa supremacía que tiene nuestra Constitución en forma que es porque está encima de todas las normas y demás que conocemos y hemos visto en la primera clase, ¿se acuerdan? No, en la tercera clase, con Hans Kelsen, ¿no ve? Y la pirámide. Porque Hans Kelsen le ha dado la supremacía prácticamente a la Constitución, ¿no ve? Le ha puesto en la pirámide encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, estaría modificando esa parte de gobierno, declarándose como gobierno de la nación Camba, si ustedes quieren, pero estaría quebrantando la norma, la ley. Entonces, ahí el Tribunal Supremo Electoral, obviamente, no, juicio de responsabilidades inmediatamente. ¿No? Juicio de responsabilidades, agárrenlo al, no sé, pues, en este caso, cualquier gobernador, ¿no? Sin levantar nombres. Obviamente nosotros somos inteligentes y nos damos cuenta, ¿no? Pero sin levantar nombres, a cualquier gobernador que intentase modificar así, en este caso, el Estado, hay normas para que lo sancionen. Y en este caso, el Tribunal Supremo Constitucional inmediatamente saltaría, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, intenta, y en este caso sí tendríamos que hablar del gobernador de Santa Cruz, porque lo ha pronunciado, queriendo repartir tierras, ¿no? Queriendo repartir tierras, en este caso modificando la norma, la ley. Ahí estaría modificando o quebrantando la ley, la norma, en este caso la Constitución claramente, porque la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución establece que las tierras, ¿no? El reparto de tierras está a cargo prácticamente solo del gobierno central. Es una atribución exclusiva del gobierno. Y esto, chicos, no es simplemente invención prácticamente de la Constitución plurinacional, ¿no? No es de ninguna constitución. Es prácticamente histórico. Esto viene ya desde los tiempos de Roma. Cuando ustedes avancen en derechos romanos, ahí les van a enseñar, ¿no? Como prácticamente en ese tiempo, si estuviéramos hablando de los gobiernos, en este caso, de los gobiernos monárquicos, como el monarca en ese momento, el rey, ¿no? El rey romano, estaba con toda la tuición de repartir las tierras. Él se encargaba de repartir las tierras a todos sus ciudadanos. Desde ese tiempo viene.
y no ha cambiado en ninguna legislación. En muchos de los países se sigue manteniendo. Es decir, que nuestra legislación, para querer modificar en este caso, por ejemplo, ¿no? El reparto de tierras, tendrían que modificar al gobierno, porque el gobierno está a cargo de eso. Es decir, el INSA, el Instituto INSA, ¿no? O sea, el instituto, en este caso la casa, ¿no? El tangible INSA, está a cargo del gobierno. O sea, ¿qué quiero decir? Que el que maneja el reparto de tierras y el que es el presidente del INSA es el gobierno. En este caso sería el señor Lucho Arce, ¿no? El señor Catacora. Él es. Y después el presidente, ¿no? El que administra INSA, está debajo del presidente. Está por debajo. Entonces, por eso, no, cuidado en este caso, ¿no? Como el gobernador dice, no, pero es que yo soy gobernador de Santa Cruz y quiero repartir las tierras a mis hermanos. Mentira. No puede. La constitución política del Estado no le permite. Si hiciera eso, estuviera modificando otro elemento, que en este caso también sería el gobierno y en este caso también la constitución, la norma, estaría modificando la norma. La norma no le permite, le dice no. El que está encargado de manejar eso es el gobierno central. Es una atribución exclusiva. Entonces, el señor gobernador no puede hacerlo. Ahí está, ¿no? Tres ejemplos para entender bien cómo se modifican los estados, ¿no? Ahora bien, para modificar también los estados, si en este caso se llegara a concretar, lo primero que tiene que hacer prácticamente, o lo que tendría que hacerse, es tener dominio primero de la educación. Tiene que manejar su educación, ¿no? Segundo, tiene que manejar tiene que tener su propio banco, ¿no? Como nosotros tenemos el Banco Central, ¿no? Tiene que tener dominio de la moneda, ¿no? Tiene que tener el dominio prácticamente de la moneda, o sea, crear su propia moneda. Y tercero, que es lo más importante, buscar relaciones internacionales para modificar un Estado. Si digamos en este caso, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque prácticamente los estados negocian de estado a estado, no negocian con los gobiernos departamentales ni municipales, para nada. Un estado, o sea, un gobierno negocia con otro gobierno. Un presidente ruso con un presidente boliviano, un presidente norteamericano con un presidente chileno, un presidente chino con un presidente norcoreano, si ustedes quieren, así entre comunistas, ¿no? Pero se negocia de estado a estado. Entonces, eso es lo más difícil para modificar un estado, el negociar entre estados. O sea, si en este caso el señor gobernador, hablemos un poquito de nuestro compañero cruceño, Camacho, quisiera o intentara, por ejemplo, tratar de dividir el estado o modificar nuestro estado y crear un nuevo estado, en este caso la nación Camba, lo primero que tiene que hacer es buscar relaciones, porque las relaciones internacionales se dan mucho más por factores económicos que incluso, ¿no? Por factores culturales. Van a buscar factor económico. A ver, si les convendría, digamos, si les convendría negociar con la gobernación. Difícil, ¿no ve? Porque va a haber otros departamentos que se van a oponer, como Sucre. En este caso, se dirían, vamos a negociar el petróleo. Nosotros tenemos gas en Santa Cruz. Pero también Sucre tiene parte en ese lugar, ¿no? Están peleándose, ¿no? Por algunos lugares gasíferos. Entonces los sucreños dirían, no, nosotros no, nos oponemos. Por eso es bien difícil esa partecita. Pero si, digamos, no, logra manejar su propia moneda, en el 2006 han sacado su propia moneda en billete, una modificación, ¿no? La nación Camba nada más le han puesto. Ya tenían su billete. La otra cosa importante es manejar su educación. Tienen que saber manejar su educación, ¿no? Y el tercer elemento, como les digo, para modificar un estado es saber buscar relaciones internacionales, que es lo más difícil. O sea, no te aceptan así nomás por así, ¿no? Es muy difícil, aislado totalmente. Ya, aislado ya sufre, ¿no? Entonces, ya un gobernador, digamos. Ahí está. Esos serían nuestros ejemplos prácticamente para entender la modificación de los estados. ¿Ya? Vamos otra vuelta a las diapositivas. Modificación, la extinción. Modificación. Hablaremos un poquito también de la formación de los estados.
Ya, formación de los estados. Bueno, la formación de los estados, ¿no? Es prácticamente un caso histórico, ¿no? Teórico histórico. Podemos pensar justamente en nuestro estado, el estado en ese momento en la creación, y tenemos que partir desde la parte histórica. La formación de nuestro estado se va a dar con la fundación, ¿no? Se va a dar, o sea, se va a dar con la fundación de 1825. Pero también hemos visto en las otras diapositivas y presentaciones, y especialmente en la presentación de la unidad 7, que también tenemos que recurrir a la teoría histórica. Y prácticamente para formar nuestro estado, ¿no? Tenemos que pensar de que ya había unos estados previos antes, ¿no? En este caso, habíamos hablado justamente de el Imperio Tihuanacota, que tenía una gran extensión, ¿no? Que prácticamente este Imperio Tihuanacota había tenido 7 asentamientos en el Valle de Azapa, ¿no? ¿Saben qué era el Valle de Azapa? Justamente a orillas de qué, chicos? ¿Orillas de qué estaría hablando? Del Océano Pacífico. Entonces, los tihuanacotas ya se habían asentado prácticamente. Y si hablamos de nuestra historia, ¿esto qué quiere decir? Que como Estado nosotros ya hemos nacido desde esos tiempos, tihuanacotas con mar, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un poco de nuestra historia, pero ya teníamos un Estado previo, formado. Ahora lo hemos consolidado con la fundación, ¿no? Obviamente hemos sido fundados con un pensamiento liberal, que vamos a ver mucho más adelante en las diapositivas. Vamos a ir viendo los pensamientos liberales, la crisis del liberalismo, que lo vamos a ver poco a poco. Pero hemos sido fundados prácticamente, ¿no? O hemos sido creados como un Estado republicano, ¿no? De pensamiento liberal. ¿Por qué de pensamiento liberal? Porque Simón Bolívar, en 1826, desde Lima nos ha dotado una constitución, y esa constitución no era más que una copia de la Revolución Francesa, con esos pensamientos liberales. También parte de la norteamericana, ¿no? Pero más, digamos, así ha sonado con la Revolución Francesa, ¿ya? El caso en especial de la República. Ahora también tenemos que entender que la palabra república, si nos basamos un poquito a la historia, no simplemente es de los franceses, o sea, los franceses no lo han inventado, ¿no? Aunque ha sonado fuerte, ¿no? República, república, en el caso de la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Esta palabra también viene derivada desde los tiempos de Roma. Los romanos lo han inventado. Seguramente cuando lleven derechos romanos me van a entender mejor, pero ahora les estoy dando las pautas. El derecho romano, o sea, en Roma prácticamente, la historia de Roma ha tenido 3 etapas. Una que era justamente la monarquía, el imperio, ¿no? La monarquía imperial. Después de eso, ha pasado a prácticamente ser república. Y el otro ha sido justamente el principado, los príncipes, ¿no? En el caso de, ¿no? Los 3 etapas. Pero, ¿por qué ha pasado a ser república? Justamente porque estos señores monarcas o los reyes prácticamente eran soberbios, pues, ¿no? Entonces eran aquellos que decidían prácticamente de la vida, por la vida de los romanos, ya sean pues esclavos, ciudadanos romanos, o aquellos a los que se les decía gentiles. Los gentiles eran prácticamente las personas extranjeras que iban y se sentaban para vivir o vivían dentro de Roma, ¿no? Entonces prácticamente con el último emperador, ¿no? Tarquino el Soberbio, interesante. Tarquino el Soberbio, ese era, pues, no ha hecho, por eso lo han denominado soberbio, ha hecho estragos, pues, ha hecho estragos. Los romanos en ese caso, los reyes romanos en ese caso eran pues medios locos. No ha habido uno que lo ha hecho arder Roma, ¿no? Para consulir a ti, empezar a cantar sus poemas viendo cómo Roma ardía, ¿no? Pero con Tarquino el Soberbio, su último rey, ¿no? Entonces se ha cometido tantos abusos que a partir de eso han dicho, no, nos volveremos república. Y ahí no ha nacido, ¿no? ¿Qué es república? ¿Qué es república? Gobierno elegido por el pueblo. Entonces lo que ha pasado es de que se han mandado representantes, ¿no? De las provincias y demás, de las curias conocidas, al Senado, y a partir de eso han empezado a decir, ya buscaremos nuestro nuevo rey. Y por eso es gobierno elegido del pueblo, lo que es, en ese caso, república.
¿Qué quiere decir? Que en la Revolución Francesa justamente ya estaban enterados, en este caso, con la Ilustración, se han enterado de que república significaba eso y venía prácticamente derivado desde los tiempos de Roma. Y entonces cuando han hecho su revolución, ¿no? Su revolución prácticamente han hecho con ese pensamiento y república, república. ¿Ya? Y bueno, el otro estado que es lo mismo, ha llegado a ser casi lo mismo, solamente con una palabra diferente, con lo que se comparaba con él, en este caso, monarca, ¿no? El principado, los principados. Era lo mismo, tenía los mismos derechos, ha llegado a suceder lo mismo. Claro que ha pasado una gran historia, ¿no? Un gran tiempo, ¿no? Una línea de sucesora de príncipes y reyes. El principado ha sido lo mismo en el mismo caso que el rey, ¿no? Han llegado casi a lo mismo, ¿ya? Ahí está. Bien, volveremos a las diapositivas para entender la formación de los estados. Y bueno, hemos tenido dos ejemplos bonitos. Uno, la formación de nuestro propio estado, que es un estado ancestral, ¿no? No había sido simplemente que nos han fundado en 1825 y todos éramos igualitos. Prácticamente Simón Bolívar se ha olvidado de eso, ¿no? Esa partecita muy importante en la constitución política del Estado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las constituciones políticas del Estado son como los certificados de nacimiento, ¿no? De los estados. Entonces, prácticamente cuando nos ha fundado bueno, cuando nos han dotado la Constitución Política del Estado en 1826, a Simón Bolívar en ese momento tenía los pensamientos liberales, una copia de la Constitución Política también de Francia, liberal, pero no se ha dado cuenta de que nosotros éramos diversos, ¿no? Éramos de diferentes nacionalidades. En ese momento solamente, ni siquiera también se los ha tomado muy en cuenta, digamos, ¿no? A los aymaras, a los quechos. Simplemente en esa constitución lo único que se ha hecho es, bueno, ni siquiera en la constitución, ¿no? En el momento de la liberación misma del Alto Perú, se abole la esclavitud, ¿no ve? Pero en el gobierno justamente de nuestro querido también Antonio José de Sucre, vuelve a ponerse o vuelve a restablecerse la esclavitud, porque nuestro Estado ha nacido pobre. ¿Quiénes mantenían prácticamente en ese momento? Solamente los esclavos mantenían con el trabajo, mano gratis, barata, gratis en realidad, ¿no? Entonces, eso no se ha dado cuenta prácticamente nuestro amigo Simón Bolívar. Nosotros éramos diversos, no podíamos ser república porque no éramos igualitos, ¿no? Sino éramos diversos estados que componían este territorio, ¿no? Y ahí está esa parte histórica que no se ha tomado en cuenta. Somos diferentes, tenemos pueblos tobas, tenemos cayubabas, tenemos chimanes, tenemos yoracarés, tenemos aymaras, tenemos quechas, tenemos guaraníes, tupi-guaraníes, ¿no? Tenemos sirionós, somos 36 idiomas, 36 nacionalidades. Y lo peor, ¿no? Y lo peor, en esa constitución y en las constituciones actuales, hasta la constitución del 1999, o 94, perdón, no se les tomaba en cuenta pues, a los hermanos afrobolivianos, a los negritos. Quieran o no, para la creación del Estado, si se los ha liberado a los indígenas, también se los ha liberado a los negritos. Para la creación de ese Estado, debería habérselos tomado también en cuenta a los negritos, a los afrobolivianos. Porque si se los han traído de África, obviamente, digamos, no estaban en su propia tierra, esos negritos han llegado a tener su descendencia, negritos bolivianos, los afro-bolivianos, que son pues parte del Estado, del territorio, ahora actualmente Estado plurinacional, ¿no? Ahí está una partecita de la historia de nuestro Estado y la formación de nuestro Estado, ¿sí? Una parte histórica, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Jesús, Chávez, José, No, licenciado. ¿ya? Cualquier cosa me van a preguntar, no se van a quedar callados. Vamos a ir a otra vuelta a la diapositiva. Estamos en la presentación 1, todavía estamos desglosando nomás la diapositiva 1, ni siquiera hemos empezado realmente a avanzar. Aquí vamos a hablar sobre la extinción de los estados. Muy bien, la extinción de los estados. Súper, pues, la extinción de los estados. ¿Cómo se extingue un estado? La pregunta así sencilla. ¿Quién me da una respuesta entre los dos? ¿Cuál de los dos es el más capo? ¿Cómo se extinguiría un estado? ¿Qué se imagina? Chávez. Jesús Chávez, ¿qué dices?
Ah, no, Jesús Vázquez es, perdón. O José Chávez. ¿Cómo se extinguiría un Estado? Mediante un conflicto bélico, no sé si buen ejemplo sería la anteriormente llamada Checoslovaquia, que se dividió en Eslovaquia y República Checa, licenciado. Muy buen ejemplo. Prácticamente la extinción de un Estado. Lo primero es justamente mediante un conflicto bélico, ¿no? Bélico. En Licenciado, este caso, licenciado, también, sí, te escucho. también yo creo que podría ser, por ejemplo, en el Oriente, en el Beni, Ajá. bueno, varias personas que se van a, por decir, de su pueblo, se van a otro lado, Al Brasil. y ahí se extingue, y extingue, digamos, se extingue su lengua, se extingue bueno, sus raíces, ¿no? Ya se van a otro país, digamos, así Ujú. más o menos. Sí, también está, también buena respuesta, ¿no? Pero en realidad es más por por un conflicto bélico, ¿no? Por la invasión de otro estado a otro estado, en este caso a nuestro estado, digámoslo así, ¿no? Si hubiera una guerra, en este caso, por ejemplo, de Chile y nos invade y nos hace desaparecer. Ahí está. Eso es prácticamente, es el primer elemento es por la invasión de un estado. Ahora, como tú dices, también justamente por dejar sus propias raíces y pasarse a otros lados, como por ejemplo al Brasil, ¿no? Se entran al Brasil y se pierden ahí y esa gente, esa poca población que tenía ese estado, esa población desaparece, ¿no? Y hay una mezcla, hay un sincretismo, ya sea religioso, cultural, lingüístico incluso, y poco a poco ese estado que es mucho más fuerte, en este caso en su lengua incluso, desaparece, ¿no? Y eso sucede también prácticamente con nuestros hermanos los collitas. Los collitas que se van a Santa Cruz y adquieren esa tonalidad de hablar el aipue, ¿no? Ahí también nosotros nos estamos perdiendo, digamos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, muchos de nuestros hermanos cruceños ya no somos originarios cruceños, son muy pocas las familias cruceñas. Verdaderos cruceños no hay, son muy, muy pocos. A ver, ¿a quiénes los podemos nombrar así como verdaderos cruceños? Denme un minutito, voy a cerrar mi puerta que está abierta, me está echando frío. Voy a cerrar, denme un minutito, ¿ya? Ahí está, ¿no? Volvemos, ahora sí. Si nos ponemos a pensar justamente en este ejemplo que nos ha dado nuestro compañero José Chávez, y hablamos justamente de lo que nos dicen. Ahí está, pues a los colitas nos pasa eso, pues. Nos vamos allá a Santa Cruz, no estamos ni un mes, ya, pues ya hemos perdido prácticamente nuestra identidad cultural. Y nos queremos volver más cambitas que colitas, ¿no? Y hasta el acento mismo se nos pega rápido. Y hemos dicho, ¿no? Si analizamos así realmente Santa Cruz como gente cruceña, así neta de Santa Cruz, muy pocos. Así familias cruceñas renombradas, muy pocos. El que se me ocurre ahorita, por ejemplo, es el Carlos Valverde. Él sí, él y algunos más, ¿no? Esos son netos cruceños, pero cruceños, digamos. Pero después la mayoría son mezcla o son migrantes. El Camacho, por ejemplo, ¿ustedes creen que es cruceño, de raíces cruceñas? El gobernador de Santa Cruz. Tiene raíces cochalas, ¿no ven? Orureñas también, raíces. Entonces, aquel que decía la raza maldita, ¿no ven? No es puro, tiene raíces cochalas y orureñas. En este Rubén caso Costas. de... Sí, te escucho, Jesús. Rubén Costas, ¿no, licenciado? El Costas, el Costas también. Pero en el caso de nuestro amigo gobernador Camacho, no es pues de raíz pura, plena, cruceña, como él quiere hacer ver, ¿no ve? No es así. Tienes raíces cochalas y tienes raíces orureñas. El presidente Camacho, ¿quién era el presidente Camacho? Su tatarabuelo, ¿no ve? Orureño. Ahí está, pues. Esas cositas, ¿acaso no se acordará o no sabrá
¿Acaso su papá no le contará? Tu tatarabuelo era sorureño, sus familiares eran cochalos, somos migrantes. Fatal, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Con las palabras. La raza maldita. Pero si vemos el árbol genealógico, no había sido pues prácticamente neto cruceño, no había sido desde las raíces cruceñas, ¿no ve? No es así. Ahí está, pues. Y si nos podemos hacer un análisis así exhaustivo de su raíz prácticamente de Camacho, podemos ver que ha sido, sus familiares no eran tan buenos, ¿no? El presidente Camacho Acaso ha sido el mejor presidente. Por ese presidente prácticamente también hemos perdido el litoral, ¿no? Porque se ha asociado prácticamente con los empresarios chilenos, anglo-chilenos, ¿no ve? ¿Qué les parece? Si le hacemos entender y escuchar su raíz, su historia, se va a querer colgarse el Camacho. Pero son cosas que no quiere uno que hacer de oídos sordos, ¿no? O de vista ciega. Pero ahí está. Nosotros los intelectuales sabemos, pues, ahora ya los estoy enseñando a ustedes, ¿no? Cualquier rato cuando nos quieran, digamos así, a hacer una entrevistita, digamos, ¿no? Pero el Camacho, y es Tito. Si le hacemos escuchar al señor Camacho Estito sus raíces, a ver que vea su árbol genealógico, o pregúntenle a su papá quién era su papá, su abuelo, su tatarabuelo, les va a doler, les va a doler. ¿Lo ven? Ahí está, ¿ya? Entonces, la extinción de los estados se da justamente por todos estos elementos, pero el principal es un conflicto bélico, ¿sí? Invasión de otro estado poderoso a otro estado débil. Hemos visto, ¿no? La naturaleza de los estados, el dominio de los fuertes a los débiles. Ahí está. Y hemos puesto también un ejemplo, ¿no? Desde los romanos igual, ¿no? Los romanos cuando han formado su estado, han formado un estado muy, muy poderoso. En un principio era un estadito pequeño que ha nacido en las orillas, bueno, a las faldas de siete cerros, ¿no? Para la protección justamente de aquellos estados que habían ya formados. Pero después se ha ido creciendo, ha ido formando su estado, se ha ido fortaleciendo y después se ha ido siendo un estado dominador, ¿no? Un estado fuerte y dominando a los estados débiles, ¿no? A los bárbaros, por ejemplo. Habíamos dicho también que este estado, uno de sus propósitos justamente para invasiones, para estas guerras bélicas que ellos creaban, era justamente para hacerse ricos, ¿no? Porque iban y saqueaban estos pueblos y además agarraban prisioneros, esclavos, ¿no? Eso era la intención, ir y agarrar esclavos, ¿para qué? Primero para venderlos, si no los podían vender, los hacían trabajar en sus campos, en sus tierras, ¿no? Y mano gratis, la naturaleza del Estado, de los fuertes hacia los débiles. Ya, eso era. Y ahí está un ejemplo también. Ya. Vamos a las presentaciones, a ver qué veremos, qué más tenemos. Ya. Entonces, aquí ya hemos hablado de nuestra introducción, unidad 8, formación, modificación y extinción de los estados. Ahí está, ¿no? Hemos visto cómo se modifica. Primero hemos visto cómo se forma un estado históricamente y bla, 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 hemos dicho, ¿no? Hemos visto cómo se modifica, hay que modificar varios elementos y también ahora estamos viendo prácticamente la extinción de los estados. Pasaremos a la presentación 2. Ya, presentación 2. Ah, interesante. Aquí tenemos igual, ¿no? La formación, modificación y extinción de los estados, pero en links. Esto significa que tenemos videos como para ver. A ver, la presentación que 3, ¿qué dice? Formación de gobiernos y estados. Ah, esto también está súper interesante. Súper interesante. Pero a ver, entonces, veremos los videitos, pues si están ahí, veremos a ver uno de estos videos. Son 3 videos, deben ser justamente, supongo que deben ser de la formación, modificación y extinción de los estados. A ver, veremos. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Esto vamos a cesar, esto también. Y ya, y nos vamos a ir aquí. Y vamos a compartir este videito, pues entonces. Ajá. Ya. Voy a compartirles el videito, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Cuál es este video? Este es. Ya, me van a confirmar, chicos, si ven y escuchen bien el videito, ¿sí? Por favor. Imaginada como inherentemente limitada y soberana. Imaginada porque aún los miembros de la nación... ¿Qué es nación? Chicos, ¿se escuchan bien? ¿Y ven bien?
Hola. Sí, licenciados. Ya, dale. Entonces vamos a hacer correr este videito, ¿ya? Son 3 videos ahí, ¿no? Vamos a ver los 3, veremos los 3 videos, pues, y vamos a entender mejor lo que les he explicado. Supongo que esto, ¿qué dice? Formación de los, ahí está, ¿no? Formación de los estados, naciones en Latinoamérica. Muy bien, a ver, veremos. ¿Qué es nación? Una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Estado es una relación social cuya materialización se hizo a través de una serie de instituciones burocráticas en donde se concentraba el poder y los recursos de dominación política. Los nuevos estados americanos eran estados criollos, formados y dirigidos por personas que compartían una lengua y una sentencia comunes con aquellos contra quienes luchaban. Los criollos disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada. Habrían de ser económicamente sometidos y explotados, pero también eran esenciales para la estabilidad del imperio. He aquí el comienzo del tenso equilibrio entre el funcionario peninsular y el magnate criollo. Los conflictos entre peninsulares y criollos precedieron a la aparición de las conciencias nacionales americanas a fines del siglo XVIII. Los periódicos hispanoamericanos que surgieron hacia fines del siglo XVIII se escribían con plena conciencia de los provincianos acerca de mundos semejantes al suyo. Los lectores de periódicos de ciertas ciudades, aunque no leyeran los periódicos de las otras ciudades, estaban muy conscientes de su existencia. Así se explicaba la conocida duplicidad del temprano nacionalismo hispanoamericano y su localismo particularista. A pesar de esto, todos los habitantes de Hispanoamérica se consideraban americanos, porque este término denotaba precisamente la fatalidad compartida del nacimiento fuera de España. La incapacidad de la experiencia hispanoamericana para producir un nacionalismo propio y permanente refleja el grado general del desarrollo del capitalismo y de la tecnología a fines del siglo XVIII. En torno al concepto de nación, la mayoría de investigadores convergen en que es y ha sido un constructo de convicciones, solidaridades y fidelidades de las colectividades humanas o de los mismos estados. En ese proceso jugaron un rol determinante la educación, el servicio militar, las fiestas cívicas, la narrativa nacionalista, la prensa, entre otros. La idea que prevaleció sobre el origen del Estado y la nación en Hispanoamérica en el siglo XIX fue la del contractualismo. El Estado y la nación eran producto de un contrato voluntario entre los individuos libres e iguales. El Estado ha involucrado la concentración de múltiples autoridades en una estructura gubernamental, la configuración de un sistema fiscal económico, así como la formación de una burocracia, ejército, policía, capital simbólico y ordenamiento jurídico. Los ingresos que alimentaron los erarios públicos de las nuevas repúblicas latinoamericanas vinieron de la recaudación aduanera, de los monopolios de sal, tabaco, aguardiente y en el caso de los países andinos de la contribución indígena. Aunque el tributo indígena fue abolido por Bolívar, en Bolivia tuvo que restablecerse, como explica la imagen. Otro punto crucial para entender la formación de los estados latinoamericanos ha sido la vertebración de las economías nacionales. El Estado se convirtió en un instrumento de dominación de los sectores oligárquicos y burgueses que buscaron industrializar las economías de sus países. En estos países la industrialización ocurrió antes de 1950 gracias a la creación de un mercado interno debido al desarrollo de las relaciones de producción capitalista, a su economía primaria exportadora y a la creación de un mercado libre de trabajo. En estos países la industrialización ocurrió después de 1950 debido a su economía de enclave, es decir, al control sistemático y excesivo de empresas extranjeras en sus sistemas de producción. En el proceso de formación del Estado, la elaboración de reglas de juego, códigos y leyes regulativas del orden social fue indispensable. La Constitución, entendida como el ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas, se convirtió en ese corpus fundamental cuya legitimidad pudo basarla en los contenidos de las normas escritas emanadas de la voluntad soberana del pueblo a través de sus representantes. Esto es el constitucionalismo moderno, y es el que se impuso en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Un aspecto esencial que llegaron a establecer las constituciones fue la forma de gobierno. En la Hispanoamérica del siglo XIX se ensayaron distintas formas de gobierno, monárquicas, republicanas y federales. El régimen republicano fue defendido por muchos criollos desde la época de la independencia, ya que este gobierno democrático era el único que conservaba la majestad del pueblo soberano por medio de sus representantes, quienes integraban un Senado o Congreso. La monarquía, en cambio, era vista como un régimen cercano al despotismo. A pesar de esto, la monarquía siguió siendo atractiva para muchos de los criollos. El federalismo también tuvo acogida.
En unas regiones fue un proyecto infructuoso, como sucedió con los países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los conflictos originados a partir de 1826, por ejemplo entre Bolívar y Santander, más que luchas entre conservadores y liberales, fueron disputas entre dos proyectos, centralismo y federalismo. Súper, ¿no? ¿Qué les parece este videito? Interesante, ¿no? Ya hemos visto una forma especial de entender lo que es la formación de los estados, ¿no? Aquí me nace una pregunta. ¿Saben lo que eran los peninsulares, chicos? ¿Quién me da una respuesta? Licenciado. Te escucho, Jesús. No, licenciado, había escuchado, pero no ¿Ya? recuerdo esa palabra. ¿Ya? José, ¿sabes lo que eran los criollos? Los criollos eran los que trabajaban para los españoles. Mm, bien, los O peninsulares, chicos, eran los que habían llegado de Europa, de la península, ¿no? Española al Abya Yala. El Abya Yala era el primer nombre que tenía el continente americano, antes de que se nos bautice como continente americano. El Abya Yala, se llamaba continente Abya Yala, ¿no? O sea, cuando ha llegado Cristóbal Colón, bueno, en un principio, cuando ha llegado Cristóbal Colón, él ha pensado que estaba llegando a la India. Por eso ese error histórico de indios, ¿no ve? Es un error garrafal. Cuando, por ejemplo, los tratamos a los hermanos campesinos, indígenas o originarios de indios, estamos cometiendo un error por falta de conocimientos o por ignorancia, en palabras claras. Porque Cristóbal Colón prácticamente murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Él murió sin saber. Obviamente, cuando ha llegado a las islas, en este caso a El Salvador, a San Salvador, le ha salvado la vida porque tenían que colgarlo, ¿no ves? 6 meses en el mar y no había ningún contacto comercial, porque a eso ha salido Cristóbal Colón. Cuando ha salido a hacer contacto comercial. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que la reina Isabel, ¿no ven? La reina de Castilla Isabel y demás, la unión de estos dos reinos, eh, nunca le han financiado a Cristóbal Colón. O sea, la historia que nos cuentan en el colegio, ¿no? En la escuela, y te dicen, sí, es que Cristóbal Colón ha ido donde la reina Isabel y le ha pedido que le financie, y la reina Isabel ha empeñado sus joyitas para darle dinero y para que haga un descubrimiento de América. Mentira. No era así. Cristóbal Colón prácticamente ya se había dado cuenta de que en ese momento el reino de Castilla y demás habían tenido problema con los árabes, ¿no ven? Con los árabes, en este caso con los moros, y los moros, en venganza de haberlos sacado de estos lugares, de estas tierras, han bloqueado la ruta marítima. Estaba bloqueada. No había comercio, especialmente con China, ¿no ve? Entonces, lo que han hecho es, en ese momento, aquellos mercaderes, los más grandes y los más ricos, poderosos de ese tiempo, y entre ellos Santangel, que prácticamente lo han contratado a Cristóbal Colón y le han dicho, por favor, salí a hacer comercio, buscar nuevas rutas para llegar a la India o para hacer comercio con barcos de la India. Entonces, cuando Cristóbal ha salido con ese pensamiento. En ningún momento ha salido con el pensamiento, voy a ir a descubrir un nuevo continente. No, mentira, mentiritas eso. Ha salido con ese pensamiento de ir, buscar una nueva ruta, bajar un poco más, bordear y volver a subir, ¿no? Pero sin darse cuenta, bajado, y ting, ha llegado ahí a la isla de San Salvador, y prácticamente una noche antes tenían que colgarlo. Por eso lo ha bautizado como la isla de San Salvador, ¿no? Cristóbal Colón en ese momento era odiado, porque cuando ha llegado, él y sus hermanos prácticamente han empezado a saquear los pueblos, porque tienen que pensar 6 meses, porque eso querían colgar, pues no había alimentación, no tenían agua. Se han empezado a saquear los pueblos, a violar a las mujeres, y además en ese momento han pensado que estos supuestamente indios tenían oro y no les querían entregar. Han empezado a decapitar, a desmembrar miembros a los indígenas. Por eso se ha hecho odiar prácticamente Cristóbal Colón. Esa es la historia. Y él ha muerto prácticamente sin saber que ha llegado a un nuevo continente. ¿Por qué? Porque en ese momento los políticos que estaban buscando poder
como por ejemplo el Papa Borgia, el Papa Sexto, que se ha hecho amante de la reina para ser rey, lo ha hecho meterse a la cárcel porque justamente le estaba perjudicando en sus intenciones de ser rey, ¿no? Lo ha hecho meter a la cárcel y ha muerto en la cárcel Cristóbal Colón. Esas cositas no les han contado, ¿no ven en el colegio? Pero ahí está, aquí en la universidad estamos aprendiendo. Ha muerto en la cárcel sin saber de que ha descubierto un nuevo continente, sin saber que ha llegado a la Abya Yala. Ahora, ¿qué significa Abya Yala? Tierra de sangre vital. Tierra de sangre vital. Ese nombre lo han puesto los pueblos cunas. Los pueblos cunas. ¿Ya? Entonces, ahí. Ya una vez descubierto prácticamente, ya una vez colonizado nuestras tierras, ahí han llegado prácticamente los españoles. Y los españoles eran prácticamente los peninsulares. O sea, eran los que han llegado de la península de España al Abya Yala y a los diferentes territorios, ¿no? En este caso, hasta nuestro Alto Perú en ese momento, hoy Estado plurinacional, antes República, ¿no? Y han venido con ese poder de buscar fama y fortuna, ¿no? De hacerse famoso. Vamos a ir a conquistar estas tierras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los aztecas. En el caso de los aztecas, Cortés, ¿no ve? Cortés. Y en el caso de los quechuas, en este caso de los incas, Pizarro, ¿verdad? Pizarro. Pizarro, por ejemplo, ya era un hombre mayor, muy mayor, 55 años, 58 años, ya experimentado en conquistas, ¿no? Entonces él ha venido con ese pensamiento, se había enterado prácticamente de que había un reino parecido al de los aztecas acá en el sur, ¿no? Y prácticamente se han venido a conquistarlos a los hermanos incas, ¿no? Y igual lo mismo, ¿no? Han decapitado, han saqueado y demás. ¿No ven? Esos españoles que han llegado eran los peninsulares. Ahora, ¿quiénes eran los criollos? Como nos dice el video. Los criollos eran prácticamente los hijos de los españoles. Eran gente muy rica y muy poderosa también, porque como eran hijos herederos de los peninsulares, había ese conflicto que nos dice, ¿no? En el video había ese conflicto porque los criollos no tenían el poder político, sí tenían economía, además también estudiaban. Como eran hijos de ricos, iban a estudiar a Francia, iban a estudiar a Inglaterra y volvían, pues. Volvían aquí a las tierras donde habían nacido y venían con esa ambición y se han vuelto una élite muy poderosa porque los criollos prácticamente han empezado a manejar, aparte de las minas, los obrajes, las haciendas como herederos, y se han hecho una élite muy poderosa. Entonces había ese conflicto con los criollos porque decían, nosotros también tenemos títulos, hemos ganado nuestros títulos, hemos ido a estudiar, somos licenciados, en ese caso abogados, ¿sabes? Venían, o filósofos, venían con esos pensamientos, pero los peninsulares no les dejaban manejar al Estado, no les dejaban llegar al gobierno, eso estaba exclusivamente para los peninsulares. Ese era el conflicto que tenían entre criollos y peninsulares. Esa era la lucha. Por eso las revoluciones se han dado por criollos. La pregunta a los dos, ¿quién es nuestro prócer en La Paz? ¿Quién me da una respuesta? ¿Quién es nuestro héroe entonces? Palabras claras. Chicos. Mucha historia de La Paz casi no la tengo. El 16 de julio, ¿no? A la revolución del 16 de julio de 1000. El primer grito libertario en Bolivia, en el Alto Perú. ¿Dónde se ha dado? 1809, ¿no? En Sucre, ¿no ve? Y después en La Paz, 16 de julio del mismo año, 1809. Nuestro prócer era, ¿quién era? Vamos a desfilar, ¿no ve? El 16 de julio. ¿Quién es nuestro prócer? Pedro Domingo Murillo, ¿no ve? Pedro Domingo Murillo era pues criollo. Era criollo. Entonces los criollos son los que han hecho las revoluciones.
Ah, pero tampoco no han contado de las primeras revoluciones que han hecho nuestros hermanos indígenas. Como por ejemplo, pensando en el estado de los incas, el último inca, ¿no? El último inca, o el último inca, Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, ¿no? Y después, bueno, Tupac Amaru I va a morir prácticamente sin dejar herederos. Su esposa estaba embarazada, lo han agarrado prácticamente porque cuando ha hecho su rebelión allá en Lima, ya una vez que se han enterado los españoles, han mandado su ejército, un ejército muy poderoso. Entonces lo que ha hecho Tupac Amaru I es dividir su ejército para confundirlos porque estaban escapando. Y ella estaba escapando eh, y su esposa estaba embarazada. Se estaba escapando muy lento porque su esposa estaba enferma y embarazada. Ahí lo han agarrado. Pero ha tenido muy buenas victorias. En Tangasuca, por ejemplo, ¿no? Prácticamente los ha sacado a los españoles. Los ha derrotado en un principio. Después lo han perseguido. Y lo han matado, ¿no? Ah, Tupac Amaru I. Pero como antes ya había tenido dos hijas, una de las hijas ha tenido su nieto, pues, de Tupac Amaru I. Y ahí nace Tupac Amaru II, Tupac Amaru. En 1780 hecho su revolución, ¿no ve? Esas cosas no cuentan, pues, digamos, la historia muy bien. Ellos también han hecho revoluciones. Tupac Amaru II, el caso de Tupac Amaru II es, y después Tupac Katari, ¿no? 1781, ¿no? Y 1780 Tupac Katari, Tupac Amaru II. Esas cosas, por ejemplo, no cuentan bien la historia, ¿no? Se han hecho revoluciones, y mucho más antes, en 1776, fundación, ¿no? Liberación de Norteamérica. En ese año ya, nuestro líder y prócer, Tupac Katari. Ah, Tomás Katari, perdón. ¿No? Y Tomás Katari todavía un héroe mucho más indígena que prácticamente ha ido él era potosino por si acaso, ¿no? Desde Potosí hasta la Argentina, al Virreinato de la Plata. No se olviden que en un principio éramos el Virreinato del Perú, después hemos pasado al Virreinato de la Plata. Entonces lo que ha hecho prácticamente Tomás Katari es ir a pie desde Potosí hasta la Argentina y de vuelta. 3.300 kilómetros, ¿no? 600 leguas. Imagínense, una caminata, ¿no? Quiero entrevistar con el Visey para contarle los abusos de la mita minera, ¿no? En ese contexto de la formación de los estados. En esta nuestra formación de nuestro estado, esa historia es muy importante. Prácticamente a Tomás Katari lo han matado botándolo por un barranco, lo han lanzado al barranco, ¿no? Porque cuando ha vuelto, prácticamente ha traído una carta donde ya prácticamente decía que se habían suspendido los impuestos, especialmente para los indígenas. ¿Qué era el impuesto del indígena? Cuando los españoles han llegado, vuelvo a decirles, no, les han pedido, les han dicho, a ver, ya tienes que pagarte un impuesto. Es un honor, le han dicho creer que era un honor pagarle el impuesto al rey español. Entonces tienes que pagar una moneda grande de oro. Eso les han dicho a los indígenas. Porque los españoles pensaban, ¿no? En este caso los peninsulares pensaban de que el indígena estaba ocultando su oro. Por eso el indígena era el que mantenía prácticamente todos estos estados que se estaban formando, en este caso las colonias españolas, se estaban formando, y los que han mantenido prácticamente son los indígenas, con el pago de impuestos o prácticamente con el trabajo, la mita minera. La mita minera era fatal. Por eso nuestro hermano Tomás Katari ha ido hasta la Argentina a denunciar, ¿no? Porque desde muy chico había visto todos estos abusos en la formación de este estado, en este caso del Alto Perú. Ha ido a denunciar y ha visto pues prácticamente la mita minera. ¿Cómo era la mita minera? Era una institución, llamémoslo así, ya regida por los incas, pero no era pues forzoso como acá, ¿no? No era como lo han impuesto los españoles. Prácticamente lo que hacían los reyes incas, y en este caso también los tihuanacotas, era prácticamente reunir todas las tierras, hacer un censo de las tierras de la población y repartirles tierras a los indígenas, a los miembros del Estado. Y tenían que trabajarlas. Pero si no trabajaban y no pagaban el impuesto, porque se pagaba un impuesto de la producción, se daba al rey, ¿no ven? Entonces el rey se partía esa producción. Entonces, lo que hacían era expulsarlos del reino, no los decapitaban como los españoles,
Si este señor no quiere trabajar, le trataban de meter conciencia, si no lo hacían, entonces lo sacaban del reino, lo expulsaban. Ese era el castigo. Entonces los españoles han copiado más o menos esta institución que tenían en este caso los incas y los tihuanacotas, pero ellos lo han convertido mucho más difícil, ¿no? Los han llevado prácticamente a los hermanos indígenas, a la mita minera. ¿Qué era la mita minera? Era denominada la gruesa. ¿Qué era la gruesa? Era prácticamente un grueso de personas de una población, de 15 años, 16 a los 56 años. Se agarraban entre hombres y mujeres a este grueso de personas y los llevaban a las minas, en realidad a las 16 minas que estaban en funcionamiento, y en especial al Cerro Rico de Potosí. En esta formación de este estado ha sido fatal, de nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿qué les decían? Tienes que pagar el impuesto, la moneda grande de oro. Si no tienes para pagar esa moneda grande de oro, tienes que pagar con trabajo. Entonces, los engañaban, pues les decían, vas a ir a la mita minera, a la mina, vas a trabajar ahí 6 meses, y después vas a descansar otros 6 meses, y con eso vas a pagar tu impuesto. Entonces, los hermanos indígenas, por el sufrimiento y el abuso que vivían, iban, pues los llevaban. Y si no iban, igual los obligaban. Allá en Potosí, en las minas especialmente, les decían, pues vas a trabajar desde que sale el sol hasta que se entre el sol. ¿Ya? Y los han dividido en varias facciones. En este caso, ahí estaban los perforistas. ¿Quiénes eran los perforistas? Eran los hombres más fuertes, los más jóvenes que entraban a los socavones. Y ahí, con combo y cincel, sacaban el mineral. Después había otro grupo, ¿no? Que eran los brasiris. ¿Qué eran los brasiris? Estos señores, los hombres también fuertes, que cargaban el mineral desde el fondo del socavón hasta la bocamina. Ahí aparecía otro grupo, que eran los canchaminas. ¿Qué eran los canchaminas? Eran estos hombres también que cargaban el mineral desde la bocamina hasta la parte baja, ¿no? Hasta la parte plana donde se les denominaba la cancha. ¿Ya? Y ahí aparecen las famosas palliris. Estas señoras famosas, valerosas, valientes, que prácticamente separaban pues el mineral, o sea, de la piedra. En este caso la plata de la piedra, a plan de combo. Ya posteriormente han descubierto también, ¿no? el mercurio, y han empezado a usar el mercurio. Con las reformas borbónicas han empezado a usar eso. En este caso el virrey Toledo, ¿no ve? Borbón era. Han empezado a usar eso. Pero en ese tiempo era así, ¿no? Ahí estaban los perforistas, los brasiris, los canchaminas, ¿no? Y las palliris. Y prácticamente en las minas han muerto miles y miles de indígenas. Ahí está la pregunta. Si te decían, vas a trabajar desde que sale el sol hasta que se entre el sol, dentro de la mina, ¿acaso había sol? Entraban y ya no salían. Los indígenas entraban a las minas y ya no salían. Trabajaban hasta morir ahí adentro. Y además se perdían de todas las minas. Por eso ya no salían los hermanos indígenas. Todos esos abusos ha ido prácticamente a denunciar Tomás Katari. ¿No? Y ya después, ¿no? Eso estamos hablando del 1776, en la época que se ha fundado prácticamente Estados Unidos. Ese año es el año de fundación, ¿no? El 4 de julio de 1776. Les estoy dando 2 datos muy importantes de conocimiento universal. Primero, la Revolución Francesa, hemos dicho, 1789, y la Revolución Norteamericana de 1776. Y además, en esos mismos años, ya prácticamente se habían dado estos levantamientos indígenas en la formación de nuestro Estado. ¿A ver? Ya después, en 1781, va a aparecer Tupac Katari. Eso también es una historia muy, muy hermosa, que va a haber algún momento en que les voy a contar. ¿No? Entonces, ahí, esa es la historia de nuestra formación de nuestro Estado. ¿Ya? Y como hemos visto, como nos dice el mismo video, prácticamente también habla de Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar ha fundado un Estado con los pensamientos y lo que yo les he explicado, ¿no? Liberales. Ahí no se ha dado cuenta de que nosotros éramos diversos, no solamente éramos aymaras y quechuas, éramos de diferentes nacionalidades. Y en especial no nos han tomado en cuenta los negritos, esclavos que en ese momento eran. ¿Sí? Ahí están, ¿no? Súper. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué preguntas, qué dudas tienen hasta ahí? Ninguna, licenciado. ¿Ah? Ya. Bueno, licenciado. Pero queda claro, ¿no? ¿Sí?
la formación de nuestro Estado, la parte histórica? Sí, licenciado. Sí. Dime, querido. José, ¿me decías algo? No, solamente decía que sí queda claro, licenciado. Dale. Cualquier duda, por favor, no se queden callados, chicos. Tienen que entender que al año ya no van a llevar esta materia. Y esta materia, chicos, los que, por ejemplo, no están pasando clases, se la pierden, pues. Porque esta materia se ha hecho justamente para esto, para razonar, para que tengan el uso fácil de la cabecita, del cerebrito, para que reaccionen así. Si estuvieran en este caso, en este momento, digamos, en un debate, en un proceso, en una audiencia, ustedes tienen que tener la agilidad mental, así como ahorita estamos razonando, como estamos viendo la historia y todo, estamos razonando, tienen que tener esa capacidad así, inmediata, para justamente contrarrestar lo que esté diciendo, en este caso la parte contraria. No sé si ustedes pueden ser en este momento desempeñando sus funciones ya de tal vez la profesión libre, están asesorando, digámoslo, hacia a un cliente y justamente en plena audiencia, tienen que tener la necesidad así, pues, ágil, de razonar y de accionar. Porque si no es así, la parte contraria te va a hacer pomada. Te va a hacer pomada. Por eso es muy importante esta materia. Porque no solamente tocas, ¿se han dado cuenta? No solamente hemos tocado la parte del Estado, estamos hablando de su formación, estamos hablando de historia, estamos hablando de coyuntura, estamos haciendo una acumulación de conocimientos súper, ¿no? Aquí adentro. ¿Se ven? Ya. Así que por favor, chicos, no se van a callar. Si necesitan alguna aclaración, alguna duda más, pleno. Sí, pleno. Vamos a despegar cualquier duda. Seguiremos avanzando. ¿Dónde estamos? Aquí. Tenemos que ver el otro video más. Son varios videos que tenemos que ver, 3 videos. Y ya. Buenas tardes, tengan. Listo. ¿Escuchan y ven bien? ¿Escuchan y ven bien, chicos? Por favor, confírmeme. Chicos, Yo, licenciado. ya. Dando continuidad a nuestra situación de aislamiento y cuarentena y protección para para mantener la salubridad controlada. Pues hoy vamos a ver el tema de formación, modificación y extinción de estados. Es un pequeño tema, pero para mi gusto es uno de los más atractivos, de los que más me gustan. Ahorita en un momento les voy a explicar por qué. Para empezar, primero tenemos el sentido de analizar qué es la formación de estados. Y en cuanto a la formación de estados, tenemos que según Gropale, según la teoría del estado, tenemos dos tipos de una clasificación como la más sobresaliente, que es la formación de estados de forma primaria o lo que viene siendo fundacional. ¿Qué implica esto? Es que inicialmente en esa extensión territorial no se tenían vestigios de algún tipo de estado. Por lo tanto llega una sociedad, un grupo social, y establece ahí su estado, en donde no había ningún tipo de sociedad humana, ningún tipo de estado. Pues el ejemplo más destacado que tenemos, de acuerdo a nuestra historia, es la leyenda de los mexicas que llegan al lago de Texcoco, y ahí se tiene la señal de que el águila devorando a la serpiente, y ahí se realizaría la fundación del Imperio Mexica. No había nada, hablando en cuanto a estados previos, entonces ahí se hace la fundación, que es la formación de estados primaria. Luego tenemos la secundaria. La secundaria está en el otro sentido, cuando hay un estado en esa extensión territorial y lo que hace es esa nueva sociedad, al toparse con este nuevo estado, hay una modificación, de manera que el estado inicial
fundacional en muchos de los casos, pues se extingue y da pie a un nuevo estado, que esto sería una formación secundaria, que se modifica lo que inicialmente está. Un ejemplo también lo podemos obtener de nuestra historia, en donde se tenía el Imperio Mexica con algunas otras ciudades-estado. Vienen los españoles y bajo ciertos movimientos bélicos, bajo ciertos movimientos armados, pues se funda la Nueva España. Sería una formación secundaria. Luego vamos ahora a la extinción de los estados. Los estados, pues se extinguen en su clasificación principal, que son tres, que es por una fusión de estados, por una incorporación de estados o por un fraccionamiento de estados. En la fusión tenemos dos o más estados que se unen en un conglomerado para dar pie a un nuevo estado. De manera que todos los que anteriormente, en sus pequeños componentes individuales, dejan de ser unos estados, pierden su autonomía y entonces forman un nuevo estado. Cada uno de esos pequeños estados previos pues se extinguieron, desaparecieron completamente. Luego tenemos la incorporación. Aquí en la incorporación, si bien de igual manera hay una unión de estados, aquí el punto es que puede ser igual dos o más estados, pero el que se añade a uno de los estados pierde su autonomía, pierde su figura como estado y lo que hace es engrandecer al estado al cual se añadió. Tenemos el ejemplo histórico cuando Texas adquiere una libertad, una independencia, y lo que hace es incorporarse a los Estados Unidos de Norteamérica. Y por último tenemos el fraccionamiento. Tenemos un estado con todas sus composiciones que de pronto lo que hace es dividirse en dos o más estados, para que estos den pie a nuevos estados, y el estado que inicialmente teníamos pues simplemente se extingue y tenemos otros estados. Esto también es una forma de extinción de estados. Luego tenemos la modificación de los estados. En la modificación de los estados tenemos que hacer ciertas aclaraciones. No hablamos de que se modifica un estado como tal, porque tendríamos que trastocar los elementos del estado, los cuales sabemos que no se modifican. Siempre van a tener los mismos elementos. Aquí esta modificación del estado hace referencia específicamente a la modificación del gobierno. ¿Y dónde se modifica el gobierno? Pues en su estructura constitucional. A eso es a lo que se refiere este subtema. Es la modificación de los estados, porque estamos modificando su estructura constitucional. Y para modificar esa estructura constitucional tenemos dos herramientas como las más sobresalientes. La primera, que es a través de la evolución. La evolución está dirigida en un sentido que se modifica el Estado gracias a los procedimientos y a los mecanismos jurídicos implementados en la Constitución. Supongamos, en nuestra Constitución, si queremos hacer algún tipo de modificación, pues se tiene que seguir el protocolo que está establecido dentro de la misma Constitución, y así se puede modificar el Estado, que en nuestro característico pues es a través del poder legislativo. En el de la revolución pues es una modificación extrajudicial, no sigue los protocolos establecidos por la misma Constitución, sino por el contrario es un movimiento de fuerza, un movimiento de fuerza para modificar toda la estructura constitucional. Esas son sus dos principales características y sus diferencias. Los dos
dan los mismos resultados que son la modificación sustancial de las constituciones, solamente que los medios son completamente diferentes. No podríamos hablar de que uno es bueno u otro es malo. ¿Por qué? Porque no atienden estos mecanismos a una evaluación benigna o maligna, sino atienden al sentido de eficiencia, que es dependiendo de lo que necesite cada estado. Aquí es muy importante hacer alusión, de acuerdo a lo que dice la doctrina en nuestro libro de Teoría del Estado de Porrúa, sobre en qué momento es justificado la revolución y en qué momento lo adecuado es seguir por el protocolo de la evolución. Porque, y más, en estas épocas es muy dado a querer ser impulsivos y creer que si algo no nos gusta por parte del funcionamiento del gobierno, lo voy a modificar y es mediante la fuerza, y pese a quien le pese. Sí y no, para eso estamos aquí, para estudiar, para aprender, para analizar y para tomar decisiones con conciencia, con previo estudio a profundidad. Y qué mejor que se lo cite tal cual. Bien, aquí estamos hablando de que según la doctrina tiene que haber ciertas premisas para que se pueda justificar la revolución. Y hablamos principalmente de las siguientes. Por ejemplo, con Tomás de Aquino tenemos la siguiente premisa: son alabados aquellos que liberen a la multitud de una potestad tiránica. Es decir, el pueblo tendrá su derecho a resistencia cuando estemos frente a una potestad tiránica. Cuando es la potestad tiránica, pues ya habíamos hablado que es cuando hay una contraposición por parte del gobierno hacia las garantías individuales, hacia las garantías primas, que son la vida y la libertad, y de ahí a todos los demás derechos políticos que se nos devengan. Entonces tengo un gobierno contra esto, entonces se justifica la resistencia mediante la revolución. Tenemos con Francisco Suárez, dice: toda la república puede levantarse en guerra contra el tirano, fundándose para ello en que en virtud del derecho natural se permite rechazar la fuerza con la fuerza y deponer al rey. Nuevamente, no estamos hablando de un gobierno que me caiga mal, un gobierno que toma decisiones que no me gustan, o yo creo que serían mejores, o considero que no tiene que no está implementando las políticas necesarias, etc. No, estamos hablando de un gobierno que se antepone al derecho natural. Entonces sí, fuerza con fuerza. Tenemos con Ronald, dice: la autoridad que dicta leyes contrarias a la ley natural, ojo, leyes en contra de la ley natural, degeneran en tiranía, y concluye que no existe el deber de acatar las leyes injustas, las cuales no obligan por ser contrarias al bien común. Okay. Tengo este gobierno, en su proceso de legislación implementa normativas que van en contra del bien público, van en contra de la misma sociedad. Bueno, pues no tengo por qué acatar eso, según la doctrina. Hablamos de otra situación de justificación. Y aquí también es interesante, tenemos otro doctrinario que es Panuncio, dice: considera que pueden presentarse una situación revolucionaria diferente, en la que no exista un periodo intermedio de hecho, sino que el partido revolucionario, desde su formación, postule un orden jurídico nuevo que sustituya al antiguo. Es decir, estás proponiendo la situación de la revolución
contraria a todas estas situaciones que atentan contra el mismo bien público, contra la misma ley natural del individuo, entonces está bien, anteponte. Pero, yo lo llamo de esta forma, es una revolución inteligente, porque planteas cómo hacer frente a esto y estableces el nuevo protocolo a seguir, el nuevo sistema que entre a mejorar la situación de la cual te estás doliendo, porque no se trata simplemente de hacer movimientos armados, de hacer revueltas públicas, golpes de gobierno, etc. Si posteriormente a esto no sabes la estructura jurídica constitucional que se va a implementar. Es un gobierno sin cabeza. Algo que se padeció también a nivel de nuestra historia después de la revolución. Sale Porfirio Díaz, tienes a Francisco de Madero, el único que tenía una estructura y un protocolo a seguir de reformas estructurales para el nuevo gobierno, pero lo asesinas y empieza un desfiladero de gobernantes mediocres que es muy conocido por parte de muchos historiadores, que no tenían la menor idea de lo que se iba a implementar, solamente era una ambición por poder. Y pues ya se le conoce como un momento de estancamiento a toda la revolución, posteriormente a Francisco I. Madero. Una conclusión que nos deja también la doctrina. Dice, la revolución solo se justifica como medio modificador del Estado, cuando su finalidad es obtener con mayor respeto de la vida humana y una mejor justicia social, que no pueden obtenerse por medio de la evolución jurídica. Ya no funcionó. Entonces nos vamos a la revolución. Pero porque ya agotamos. Entonces va a ser interesante en lo que para nuestro país ver si esta última oportunidad que se está tratando de agotar después de años y años y años de corrupción y años de abuso por parte de políticos, gobernantes, legisladores, etc., se pretende que con esta nueva administración las cosas cambian, que viene siendo una última oportunidad, por lo menos doctrinariamente. Si de pronto con este nuevo sistema tampoco diste el resultado, pues que puede continuar. Previa justificación del mismo. Y ahí está el punto más importante, la justificación. Bien. En ese sentido, es un extracto del tema de formación, modificación y extinción de estados. Iremos continuando viendo los demás temas para continuar con este cultivo de información política doctrinal. Denle like, denle en compartir y Ahí está, ¿no? Hemos visto justamente esta partecita también de lo que nos está hablando de la formación y extinción de los estados, modificación. ¿Mm? Aquí viene la pregunta. ¿Qué horas tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos 3 minutitos. Aquí viene la pregunta. En febrero y octubre, ¿se acuerdan? Lo que ha pasado en febrero y octubre en esos tiempos. Venta de gas a Chile por los puertos chilenos y a Estados Unidos. ¿Qué año se ha dado eso? Chicos. Ha habido una revolución, ¿no? ¿Qué año se ha dado, Jesús? ¿No era licenciado en Febrero Negro, la guerra del gas, antes? Exacto, Jesús. Febrero negro y octubre rojo, ¿no?
Oh, sí, también, sí. ¿Lo ve? El 2003. ¿Lo ve? Justamente lo que nos ha hablado nuestro compañero, ¿no? Ahí vamos a ver justamente el problema del neoliberalismo, el problema del liberalismo. Justamente se ha dado esta revolución que se ha dado en nuestro país, ha sido justamente por estos problemas, porque la parte jurídica ya no daba. Han tratado de luchar jurídicamente, ¿no? Para modificar al Estado. Han buscado una pequeña excusa. Y esa excusa justamente ha sido la venta del gas. Primero ha sido el impuestazo, ¿no? ¿Se acuerdan? El impuesto que quería poner el presidente, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Me ven? Después la venta de gas a Chile y por los puertos chilenos a Estados Unidos. Ahí se ha aprovechado prácticamente para modificar el Estado. Y se ha modificado. Nueva constitución política del Estado, nuevo gobierno. Han seguido unos cuantos gobiernos, ¿no? Carlos de Mesa, Rodríguez Belcé, ¿me ve? Y Evo Morales. Y modificación del Estado, nueva constitución, y hemos dejado de ser república y hemos nacido como Estado plurinacional. ¿Lo ve? O sea, lo que nos dice nuestro amiguito es cierto, ¿no? Se ha cumplido. Y en la parte de la formación del Estado también, ¿no? Lo que les he explicado, ¿no? La primaria y la secundaria. Primaria, tenemos que saber que ya nosotros teníamos un Estado previo, ¿no? Los tihuanacotas, los incas, los reinos aymaras y los demás nacionalidades que no han sido tomadas en cuenta. Y encima de eso han venido los españoles, los han conquistado, ya secundariamente han fundado otro Estado. ¿Sí? Súper, ¿no? Chicos. Bien, ¿qué hora es? 22:15. Exactamente. Vamos a quedar ahí, ¿ya? Vamos a continuar la próxima. Este temita les he dicho, ¿no? Es igual que el 7, es largo. Vamos a, creo que abarcar nuestras dos clasecitas más para terminar, ¿ya? Querido José, ¿puedes poner tu camarita, por favor? Tenemos que tener evidencia de que se ha pasado clases para nuestro informe y los que estaban presentes. Eso es, pero esto no es la cámara, no es la cámara. No es mi cámara. Aquí está. Voy a apagar esto porque mucho brillo. Ya. Listo. Ahí vamos a quedar, chicos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Diosito siempre me los bendiga y que tengan un descanso separado, ¿no? Nos veríamos el día martes, ¿sí? Gracias, licenciado. Querido, un gusto en verte. Igualmente a ti, querido Jesús, ¿sí? Licenciado. Dale, chao, chao. Un gusto en verte. Cuídate mucho. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.